bendecimos y exaltamos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de nuestro Señor Dios poderoso. A Él le damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me le bendiga, iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Damos siempre la honra y la gloria a nuestro Padre por darnos siempre la oportunidad, hermano, de estar en su casa. Recuerde que es un privilegio grande el poder estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Así que a los maestros que les toca dar la enseñanza, les voy a pedir que por favor estén, hermano, a las 1:30. Estén a las 1:30 aquí, por favor, los maestros. Hagamos lo posible que estén aquí a las 1:30, hermano. Sería como un reloj para mí a la misma vez. Amén. Así que pueden pasar a sus lugares. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Faltando media para las 9. Gloria al Señor. Así lo que queramos, vamos a los adultos nos quedamos acá, los niños van a su lugar. Gloria al Señor. Ahí los maestros. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí se vaya acostumbrando, si no, pues no hay problema. Gloria al Señor. Amén. De los adultos que quedemos, pues vamos a quedar acá. Libro de Daniel, capítulo 11, hermano. Gloria al Señor. Vamos a estudiar. Después estamos estudiando lo que es eventos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta ocasión vamos a estudiar predicción y tipología. Vamos a estudiar eso, hermano. Gloria a Dios. Predicción y tipología del anticristo. De eso vamos a estar enseñando en esta hora. Libro de Daniel, capítulo 11. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo vive. Gloria al Señor. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí va a ir poco a poco acostumbrándose. Ahí puede tener no hay ningún problema. Amén. Lo tenemos todos. Daniel capítulo 11. Amén. Gloria al Señor. Todo el capítulo habla de esto que vamos a estudiar, del anticristo. Gloria al Señor, del anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leerlo desde el 21 en adelante. Aleluya. Quizás lo leamos salteado en algunos versículos. Lo hacemos para acá y el tiempo, ¿verdad? Lo tenemos. Amén. La palabra del Señor, como es santa, le damos lectura. Bajo el de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera Daniel capítulo 11, versículo 21. Luego usted lee el 22 y así sucesivamente. Dice el 22. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como inundación de aguas, serán de todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El 23 dice, y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirán a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Dice, vamos al 36, vamos a saltar al 36, luego del 37. Dice 36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetarán a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
dice el 38, mas honrará su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Oiga eso, hermano. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedra preciosa y con cosa de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmarán de honores a los que le reconozcan y por precio repartirán las tierras. Dice el versículo 45, todo junto. Dice el versículo 45, todo junto. Y plantarán las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrán quien le ayude. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por la oportunidad que nos brinda de poder estar delante de ti, Señor, reconociendo y sabiendo que tú eres grande y maravilloso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdame al pastor, Padre, para que predique esta palabra, Padre Santo. Ayúdame de gran manera, Señor mío. Cúbralo con tu sangre, cúbralo con el poder de tu palabra. Y te lo rogamos, glorifícate, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Mira la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Rey de reyes y Señor de señores, hermano. A Él le damos siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Puede pasar, aleluya, puede tomar su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces, hermano, a estar estudiando, vuelvo y repito el tema, predicciones y tipología del anticristo. Gloria al Señor. Si usted le puso atención al versículo o al capítulo, mejor dicho 11, capítulo 11, ahí nos dan ciertas estadísticas, ¿verdad? De lo que será el anticristo, ¿verdad? De lo que será el anticristo. Por eso dice ahí Daniel, capítulo 11, en el versículo 45 dice, oiga cómo dice el versículo 45, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso de su santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo, hermano, una profecía, ¿verdad? Al cual Dios se la da a lo que es, hermano, al pueblo de Israel. Si usted visualiza, esta es una profecía dada, hermano, al pueblo de Israel, pero sin embargo, sabemos que es como el reloj, para que nosotros, los hijos de Dios, sepamos el tiempo al cual estamos viviendo nosotros. Y según miramos, hermano, lo que está alrededor de nosotros sucediendo, estamos viendo que el tiempo se está acercando. Es decir, que la venida del Señor es pronto, hermano. ¿Verdad? Ahora, el anticristo, aquí habla más que todo del anticristo. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será? Mira, hermano, esta es una profecía que Dios le dio a Daniel. Si usted ve, hermano, esta palabra es cierta, hemos venido hablando sobre respecto a lo que Dios le ha revelado a Daniel, ¿verdad? Como profeta que es Daniel. Entonces, ciertas profecías ya se cumplieron, ¿verdad? Y otras no tardan de cumplirse, hermano. Pero si usted pone atención, la mayoría de las profecías que están escritas en la Biblia ya están, hermano, ya están realizadas. Son pocas las que hace falta, hermano, que se cumplan. Ahora, de algo yo estoy seguro, hermano, que la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Quiera el hombre o no quiera, la palabra se tiene que cumplir al pie de la letra. Entonces, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. A veces nosotros ignoramos, hermano. Una de las características, hermano. Por eso la Biblia, yo siempre le sugiero, ¿verdad?, que le pongamos atención los versículos o la palabra o la Biblia que usted está leyendo. No importa que sea de Génesis, Apocalipsis, toda la palabra. Pongámosle atención lo que estamos leyendo,
Porque señales para el anticristo, hermano, una de las señales más grandes que sucede es que habrá guerra. Y eso no es rumores, no estamos hablando de rumores de guerra, hermano. Ya estamos en guerra. El mundo ya está en guerra, hermano. Esto es un caos. Lo que pasa es que a veces nosotros ignoramos o no vemos las noticias. Hay gente que dice, no, a mí no me gustaron las noticias porque me da dolor de cabeza. Y quizás tenga razón, hermano, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero en cierto momento o cierto punto es importante, ¿sabe por qué? Porque usted está sabiendo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Por ejemplo, voy a hablar algo que no está en esta enseñanza, pero es parte prácticamente de las profecías sobre el río Éufrates que se va a secar. Entonces, si usted dice la palabra que cuando se seque ese río, hermano, los reyes del oriente entrarán por ese lugar. Entonces, si usted ve la noticia, hermano, ese río ya se está secando. Ese río ya se está secando, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender la palabra? Que se está cumpliendo el pie de la letra. Lo que pasa es que nosotros la ignoramos, la palabra. Y la palabra no hay que ignorarla, hermano, porque entonces nos va a agarrar sorprendido la venida del Señor. Y la venida del Señor, hermano, será un abrir y cerrar de ojos. Por eso la iglesia tiene que estar despierta para cuando venga el Señor, no nos va a agarrar sorprendida. Ojalá no nos vaya a agarrar trabajando la venida del Señor. Y que sea un día de culto. ¿Qué excusa le daríamos al Señor, hermano? O sea, usted me puede llamar a mí como su pastor y decirme, mire pastor, me duele el pelo. O me voy a cortar el pelo para que no. Porque hay gente que hasta para eso pierde, mi hermano, venía a la iglesia. Cosas. Ay, ya me metí a problemas. Cristo vive. Pero ¿será que será excusa, hermano, para el Señor? Mire, no es por nada, pero analicemos. Si Cristo viniera un día de culto y nosotros, y me voy a tomar en cuenta yo, y nosotros no estemos en el culto, ¿qué excusa le diríamos al Señor? Ok, no importa la excusa que le inventemos, ¿sería válida esa excusa? No, inexcusable. Aleluya. Es un punto bastante que pensarlo, hermano. Y a mí me gusta hacerlo conciencia a usted, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo no le hago conciencia a usted, el día de mañana se me va a demandar. Entonces, yo le hago conciencia de la palabra para que analicemos la palabra. Allá usted si quiere obedecer la palabra. Aquí cada quien es responsable, ya estamos grandecitos, hermano, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que para todo pone excusa. Entonces, el anticristo, hermano, ya está en el mundo, pero no se manifiesta sino antes que la iglesia sea, hermano, quitada. O cuando venga, mejor dicho, el arrebatamiento. Por eso es que el anticristo todavía no ha sido, ¿verdad?, declarado 100%, pero ya el anticristo ya está en el mundo. Si nos ponemos, por eso lo que vamos a estudiar ahora, hermano, es, ¿verdad?, predicciones y tipología del anticristo. Es decir, las características de este demonio, ¿verdad? Porque no es otra cosa sino un demonio que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Entonces es importante que sepamos eso y que quedemos en nuestro corazón que el espíritu del anticristo ya está en este mundo, pero no se manifestará sino hasta después del arrebatamiento de la iglesia. Aunque ya está, pero ¿a dónde se va a manifestar? Hasta que la iglesia sea quitada. Mientras la iglesia no sea quitada, solamente estamos viendo lo que está sucediendo, hermano. Yo le decía la vez pasada, ¿verdad? Y dándole y hablándole según la palabra. Si ahorita que está atado el diablo, la serpiente antigua, imagínense los estragos que está haciendo. Que no está suelto 100%, hermano, está atado. Aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que lo soltará y luego lo volverá a atar y lo desatará y después será el final, ¿verdad? Hasta que lo encierre al lago de fuego, que eso ya es el infierno, y ahí ya no saldrá, ¿verdad? Pero por ahorita, hermano, a pesar que está amarrado, para que entendamos ese punto,
Imagínense los estragos que está haciendo, hermano. Las noticias es un caos terrible, hermano. Yo le he dicho, y según las noticias que miramos, ya no se toca en el corazón para hacer el daño al otro, al prójimo. Ya no se toca el corazón, hermano. ¿Cómo está la humanidad? ¿Verdad? Pero es importante que analicemos eso mientras el arrebatamiento, mientras la iglesia no sea arrebatada, no se va a manifestar al 100%. Ahora, imagínense cuando ya sea manifestada, es decir, cuando ya no esté la iglesia. Esto será un caos terrible, hermano. Si ahorita es un caos terrible. Yo no sé cómo usted ve el mundo ahorita, hermano. Pero el mundo es un caos terrible. De la nada lo saben insultando. De la nada lo saben. Hay pleito, hay egoísmo, hay guerra, hay de todo. De la nada. Ahora imagínense en ese momento. Que Dios nos ayude, la iglesia. La noticia buena es que la iglesia no va a estar ya para ese tiempo. Los lavados con la sangre del Cordero estaremos reinando juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que van llegando, estamos en Daniel capítulo 11. Entonces, las estrategias malévolas del anticristo y de la bestia serán o lo verán de los últimos días. Nosotros debemos de analizar y aceptar a Cristo Jesús como nuestro heredero y dueño y señor de todos los reinos, ¿verdad? Dice la palabra que va a derrotar las fuerzas del mal. Tarde o temprano el Señor la derrotará. Dice la Biblia, hermanos, que de la boca saldrá el espíritu, es decir, el aliento o el espíritu, y va a acabar a todas las naciones. Pero ya eso habla, hermano, sobre la guerra del Armagedón. Esto ahorita no, hermano. La primera guerra mundial, eso no es nada. La segunda guerra mundial, eso no es nada. Si hubiera una tercera guerra mundial, eso va a ser terrible, hermano. Eso va a ser terrible, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude para que esto no se vaya a levantar y que nos ayude a nosotros para que nos esforcemos cada día más, hermano, al Evangelio. Por eso es que no es tiempo de estar jugando al Evangelio. Yo no sé cómo las iglesias están jugando al Evangelio. Entran, salen, vienen, no vienen, y así están jugando. No es tiempo de someternos, hermano. Y es tiempo de estar preparados para la segunda venida del Hijo del Hombre, hermano. Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estar preparados para poder escapar de la ira venidera. Porque viene, mire, hermano, va a llegar la ira del Señor hasta el colmo, y ahí usted será donde el Señor va a tener que destruir, hermano, ¿verdad? Lo que es al pecado, ¿verdad? No es que Dios va a destruir a la humanidad porque Él quiere, no, la misma humanidad se va a destruir, hermano. Porque Dios es amor, lo que decíamos el domingo. Dios es amor, pero recuerde que también es fuego consumido. Como padre, Él quiere corregir a vuestros hijos o a sus hijos, que somos vosotros, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento de la profecía acerca de... había un personaje que lo hemos venido estudiando, casi todas las enseñanzas, la mayoría desde que hemos hablado de estos tiempos o de los tiempos finales. Hay un personaje terrible, hermano, que es Antíoco de Epífanes. Si usted lo escuchó, le sugiero, apúntelo, y le sugiero que lo indague. ¿Quién era ese malvado feroz? Era un emperador cuarto, ¿verdad? Era un emperador al cual era bien terrible, hermano. Y hemos venido hablando de él. Entonces, según habían dicho, hermano, algunos dictadores o algunos escritores de la Biblia o de historia, que este era el anticristo, por lo malvado que él venía haciendo, ¿verdad? Pero cuando Dios nos habla a través de Daniel, vemos las características de este anticristo. Sí habla respecto a Antíoco IV, Epífanes, pero habla de él, pero no es él el anticristo, sino que es
como un símbolo parecido al anticristo. Mire, hermano, yo estaba analizando, porque voy a ser sincero, yo no sabía mucho de la historia de este varón, pero me puse a investigar la vez pasada, y en verdad que era de todos los emperadores que hemos venido estudiando, ¿verdad? Como por ejemplo, el que más resalta, casi no, este emperador es raro el que lo escudriña. El que más resalta es Nabucodonosor, ¿verdad? Y de ahí los otros como Belsasar, y así sucesivamente. Pero hermano, era más terrible que todos aquellos. ¿Sabe por qué? Porque quitó, hermano, el darle culto a Jehová. Quitó, hermano, los lugares donde se predicaba el evangelio. O sea, que quitó cosas que no le agradaban. Es aquí, hermano. Quitó lugares que le servían a Dios. Este hombre lo sacó, hermano, hizo cosas terribles. Esas cosas se le conoce abominación a Jehová. Pero oiga, yo analizaba algo. Este personaje no es nada comparado con el anticristo. El anticristo va a ser terrible, hermano. Entonces, el cumplimiento de las profecías acerca de Antíoco Epífanes es una prueba de que también se cumplirá lo que se le anunciaba a Israel y al mundo bajo el malvado anticristo del fin. Ese sería el fin de los tiempos. Ahí sería el colmo, hermano, ¿verdad? Entonces, Antíoco Epífanes, quien gobernó, oiga bien, Asiria, quien gobernó Asiria desde el año 1075 hasta el año 1163 antes de Cristo, combatió a Egipto y flageló a los judíos, los torturó de una forma tan terrible, hermano, como nadie lo había hecho. Para que usted tenga idea, el que más resalta la Biblia respecto a Israel, ¿qué faraón es el que más resalta en la Biblia? Bueno, yo le dije, yo creo la respuesta. ¿Qué personaje es el que más le resalta en la Biblia? ¿Para qué es el faraón? Yo le di la respuesta, más bien. Entonces la pregunta era, el personaje que más resalta en la Biblia, que era malvado, eran los Ramseses o el faraón, que estuvieron ¿cuántos años? Eso ya lo sabemos, 400 años de esclavo. Entonces eso es el que más resalta. Pero oiga, hermano, ese faraón no era nada comparado con este. Por eso yo le digo, estudie bien la historia de este varón. No era nada comparado con este varón que ya pasó. Esto ya pasó, hermano. No es cuestión que va a pasar. Eso ya pasó. Son historias que están plasmadas en la vida diaria. Eso fue antes de Jesucristo. Lo único que cuando Daniel, este es lo lindo, que cuando Daniel está dando esta profecía, Jesús no había venido. Estos reyes o estos no habían sucedido. Entonces, esta es una profecía que se cumplió. Por eso le dije al principio, hay profecías que ya se cumplieron. Entonces, ¿cuál es la que no se ha cumplido? La de la venida del anticristo. Pero de este malvado de Antíoco IV, este ya sucedió, hermano. Y la característica de este hombre era malvado, feroz, según lo que dice la historia, ¿verdad? Según la historia, hermano, este era uno de los más peores que hizo estrago a los judíos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los últimos versículos que hemos leído en el capítulo 11 del libro de Daniel se pasan de la medida de Antíoco y trasciende a un personaje que el mundo aún no ha conocido. Oiga, trasciende, es decir, lo que este hizo, Antíoco IV, no es nada comparado con lo que va a ser el anticristo. Yo no sé si usted se quiere quedar para esos momentos, hermano. ¿Quién se quiere quedar para el arrebatamiento?
O sea, que se quede, que la iglesia se vaya al levantamiento y se quede para la gran tribulación. ¿Quién se quiere quedar para la gran tribulación? ¿Se quiere quedar usted? No. ¿Y por qué no se afirma? Pues? Aleluya. Amén, aleluya. Porque usted dice que no, pero no se afirma. Gracias. Así se va. Si no nos, y eso va conmigo también, si no nos afirmamos al evangelio, nos quedamos. Oh, Dios. Y ahí sí nos va a estar el diablo, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero si nos mantenemos al pie de la letra, no hay diablo que nos pueda tocar. Nos vamos porque nos vamos, iglesia. Gloria a Dios. Bienvenido al tabernáculo de Dios viviente. ¿Es que la gente quiere jugar al evangelio? Pregúntele a los que juegan a la iglesita. Pregúntele, si murieras hoy, ¿para dónde vas? ¿Para el infierno o para el reino de los cielos? ¿Qué cree que le diría? ¿Qué cree que le diría a la gente de afuera? La gente del mundo, haga una encuesta, una entrevista. Agarre una camarita y un micrófono y lléguele a la gente y pregúntale y dígale, si ahora murieras, ¿a dónde quisieras ir? ¿Al infierno o al reino de los cielos? Dígale a un borracho, dígale a un drogadicto, dígale a una prostituta, dígale a un pecador allá afuera, dígale a uno que anda, hermano, perdido allá afuera, a ver qué le diría. ¿Qué cree que le diría? Al cielo. Al cielo. ¿Y usted cree? Mira, hermano, según la Biblia, ¿usted cree que en el cielo entra pecado? ¿Usted cree que en el cielo va a entrar así como anda el mundo, hermano, que no parece? Mira, hay iglesias que dicen ser iglesia, pero vean, igualito al mundo. Igualito, no hay diferencia. La iglesia tiene que ser diferente. Amén. La iglesia es la luz del mundo, la luz de la iglesia tiene que ser diferente. Que nos llamen anticuados, que nos odien, no importa, somos diferentes. Cuando nos paremos al lado de alguien en el mundo o de alguien que dice ir a la iglesia, porque hoy pone usted un cristiano y pone un mundano, no hay diferencia. Y yo le puedo decir las características de un mundano, usted las sabe. Usted sabe las características de un mundano. Y sabe también las características de un cristiano. Lo que pasa es que a usted le agrada ser mundano. Aleluya. Es verdad que le agrada, hermano, no me te ver así. Es verdad que le agrada vivir como mundano. Pero al que le agrada vivir en santidad, donde quiera que se pare, se va a identificar que es un hijo de Dios. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenemos que ser diferentes. Lo que viene es cosa seria, hermano. Porque el enemigo, el anticristo, se apoderará, hermano, ¿verdad? Entonces, de este mundo. Entonces, creemos que esas notas que nos parecen realmente corresponderle a lo dicho del rey, solo se cumplirá en el personaje misterioso de la Biblia, anunciada para los últimos tiempos, que ese es el anticristo. En esos últimos tiempos es donde el anticristo, hermano, se levantará de una forma terrible. Ahora, ¿cómo podemos saber quién es el anticristo? Daniel, esta es una profecía que Dios le dio a Daniel, hermano, por el Señor, esta se conoce como la profecía de los tiempos finales. Y ahí lo decía la palabra, ¿verdad? Las características. Entonces, según los demás, como Antíoco IV, según él, y según la característica del anticristo, número 1, dice esto, oiga lo que dice, dice que no adorará a los dioses de sus padres. Hay muchas formas de pensar, hermano, algunos creen, oiga esto, dice hermano, que tratará, hermano, de hacer pleito, ¿verdad? Mire, la astucia que traerá este tipo va a ser tan terrible, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Es decir, hay gente que dice ser cristiana, pero no lo es. Entonces no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que si somos cristianos, tenemos que identificarnos y parecernos a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, mire un punto, quiero tratar de darle unos versículos, ¿verdad? Para que
vayamos entendiendo esto, hermano, ¿verdad? Esa es la intención, que entendamos lo que es la palabra. Entonces, el rey despreciable que oprimió al pueblo de Dios. Vamos a ver ese punto. El rey despreciable que oprimió al pueblo de Dios. Del versículo 21 al 24, habla de un enemigo del pueblo de Dios que actuó astutamente. Mire cómo va a actuar este enemigo. Astuto. Va a traer apariencia de paz, pero no va a haber paz. Va a traer apariencia de amigo, pero va a ser enemigo. Entonces, alguien que esté apto y que ya pasó la prueba en este lugar, léame 21 y 24, por favor. Quiero que sea partícipe de esta enseñanza. Gloria al Señor. Manuel Wilfredo, gracias. 21 y 24, por favor. Vamos a ver ese enemigo del pueblo de Dios. Dios me lo bendiga. Amén, hermano Wilfredo. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable, Oiga, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Oiga cómo entrará, con halagos. Siga, hermano. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Oiga eso. Ahí hay un punto importante. El príncipe del pacto. Más adelante, voy a darme de tiempo, le voy a decir quién es el príncipe del pacto. Siga, hermano, por favor. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor. Oiga eso, con poca gente. Siga. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Amén, dejémoslo ahí, gracias. Mire la astucia, hermano. La astucia que vendrá este anticristo. Tratará de engañar, hermano. Ahí lo decía en los últimos versículos que leíamos, o que leía el hermano, ¿verdad? Sobre las fuerzas del enemigo serán barridas delante de él como con inundaciones de agua y serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá. Oiga, después del pacto que haga con ese otro personaje, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. A mí me llamaba la atención, ¿por qué por poca gente? Por la astucia que él traerá. Según, hermano, la astucia que este hombre traerá, él va a preparar, va a engañar, hermano. O sea, para que usted me entienda, le va a decir a la humanidad, mire, vamos a hacer esto, pero va a ser en engaño. Por ejemplo, si usted visualiza, estaban en pleito, estaban en guerra. Él quería pelear, estaba en guerra, tenían pleito contra Egipto. Fíjate, me llama la atención algo, que por qué dejó a los demás y se puso a pelear con el pueblo de Israel, con Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque sabía o sabe el enemigo que de ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabe que también el anticristo descenderá de aquellos lugares? A veces uno dice, y yo quisiera mencionar nombres, pero no lo quiero hacer por las cámaras, ¿verdad? De nombres de gente principal en el mundo, que tienen, hermanos, cargos terribles, para que usted lo entienda, como presidentes, ¿verdad? Pero no voy a decir nombres. La gente dice, no, yo creo que tal presidente será el anticristo. Yo creo que no. Lo que el enemigo está haciendo, hermano, es preparando la plataforma, para que cuando suceda el anticristo, todo lo tendrá. Mire, el problema es cómo estará la iglesia. Ahí es el
la iglesia quizás va a estar acomodada, viendo lo que está sucediendo. Y la iglesia no tiene que estar acomodada. La iglesia tiene que estar preparada para cuando suceda eso y venga, hermano, el arrebatamiento. Para que cuando venga el arrebatamiento nos vamos de esta tierra. Aleluya. Entonces, es bueno que hablemos respecto a Antíoco de Epífanes. ¿Por qué? Porque tomaría el reino con halago, lo cual fue una realidad porque subió a base de promesas falsas. Cuando uno lee, hermano, esa historia de este, puedo llamar emperador o rey, como lo queramos llamar, Antíoco, vamos a ver algo importante, hermano. Dice que él quiso hacer guerra para apoderarse con astucia a otras naciones. Pero sin embargo, dice la palabra que no salió como él pensaba, sino miren, yo no sé usted, porque yo creo que ya Daniel capítulo 11 lo hemos leído muchas veces. Y le voy a dar un tip o un consejo o algo que está ahí en la palabra, que a veces suceden las cosas y pareciera que las cosas sucedieran de la nada. A veces uno dice, no, pues así es el transcurso de la vida, y pasó y ya. No es así. Cuando yo leía, hermano, Daniel capítulo 11, me di cuenta, hermano, que todo era un plan de Dios. Aleluya. Que Dios lo permitió así, hermano. Oiga eso, qué terrible, hermano. Por ejemplo, al faraón, ¿quién le endureció el corazón? Dios. Y una de las cosas más terribles, hermano, yo conozco cuando hago el llamado, cuando predico, cuando enseño, yo le digo, no dejes que se te endurezca el corazón como el faraón. Porque al faraón, ¿cuántas veces se le habló? Muchísimas veces. Y no entendió la palabra. Pero dice la Biblia que Dios le endureció el corazón al faraón. Por eso, ojo con nosotros, hermano, que no se nos vaya a endurecer el corazón. Porque ahí sí está serio. Entonces, en este caso, Dios permitió que sucediera así, hermano. Para que usted entienda, ellos tenían guerra contra Egipto, contra otras naciones, pero Dios dijo, voy a hacer que tengan guerra con mi pueblo Israel. La guerra no era con el pueblo de Israel. La guerra de este emperador o de este personaje era contra otras naciones. Pero sin embargo, como que dice, de la nada cambió de pensamiento. Dijo, voy a dejarlo a aquellos tranquilos y le voy a hacer guerra al pueblo de Dios. ¿A quién cree que le hace guerra el diablo en el día actual? Es a nosotros, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Pero Dios tiene el plan, yo sé perfecto, y Dios ha prometido estar con nosotros. Y Él no nos va a dejar ni un instante, hermano. Ahora, los planes ya Dios los tiene trazados. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios no improvisa. No, Él hace las cosas porque ya las tiene trazadas tal como son. En Dios no hay casualidad. El que usted esté acá no es casualidad. Es porque ahí ya estábamos en el plan de Dios. El que usted sea hijo de Dios no es casualidad. Es porque Dios lo había planificado. Se lo digo, hermano, yo le gloria a Dios que estamos en la mente y en el plan del Señor, hermano. Pues quizás algo otro no está. Quizás algo otro no está, pues quisiéramos. Y a veces hasta nuestra propia familia. Pues quisiéramos que estuviera la familia dentro del Evangelio. Pero no todos. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Qué lindo que usted y yo somos esos escogidos. Gloria a Dios. Por eso aprovechemos esta oportunidad. Honremos a nuestro Padre, honremos a nuestro Rey y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo démosle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces se cree, hermano, que la furia, ¿verdad? Y los ataques que de parte de este rey malvado, hablando de Antíoco Epífanes, se cree, ¿verdad?, que este malvado, estos ataques que él hizo, mencionaba en lo que hablamos en el versículo 22. Vamos a ver qué dice el versículo 22, ahí lo está leyendo. Las fuerzas enemigas serán barridas delante
de él como con inundación de agua y serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Usted imagine qué pensamiento de este enemigo. Ahora, entonces esa lectura del 11 al 22 fueron dirigidos a Judea y a los líderes, a quienes dio muerte, entre ellos a mencionar al príncipe, dice ahí, del pacto. ¿Quién es este príncipe del pacto? Ahí lo decía en uno de los versículos, hermanos, quizá más adelante lo leamos, pero se llama Onías III. Ese era el príncipe, era un sacerdote de Dios. Oiga, hermano, era un sacerdote de Dios. Terrible. Hay cosas que en la Biblia a veces no las podemos entender así nomás, hermano. Por ejemplo, yo no sé cómo usted ve, y lo que quiero es que acatemos esto, lástima el tiempo, porque quizá que acatáramos esto. Por ejemplo, en la Biblia hay un profeta, y usted ya sabe el nombre, donde Dios le dijo, hermano, que tenía que casarse con una ramera. ¿Cómo un hijo de Dios se va a casar con una ramera? O sea, ¿en qué mente le va a caber eso a usted? Humanamente. Uno puede decir, Dios es injusto. Incluso él lo dijo. Señor, pero ¿cómo es posible? Soy tu siervo, soy tu profeta. Pero ¿qué era lo que el Señor quería hacer ahí? Dañar al profeta. Lo que quería hacer el Señor con ese lema era darle una lección al pueblo de Israel. Eso era, que lo que estaba dándole un mensaje al pueblo de Israel. Que como a esa ramera, así era el pueblo de Israel, se prostituía con cualquiera. Porque Dios le había prohibido ¿qué? El anatema, el adorar ídolos, el hermano ver otra persona, otra tribu que no sea de la misma del pueblo de Dios. Era prohibido para contra Jehová. Y fueron los primeros que oyó. Entonces Dios lo que hizo es darle una ilustración a ellos. Le dolió al profeta, sí le dolió, pero Dios hace como a él le place. Porque lo que Dios quiere es darle un mensaje a la humanidad. Y eso es lo que Dios le hizo, hermano, con este era un sacerdote, dice la palabra, llamado Onías III. Era un sacerdote de Dios. Y lo salió venciendo este malvado Antíoco de Epífanes. Era malvado. Imagínense entonces, este siervo al cual Dios lo había elegido, un sacerdote de Dios, era el encargado no solo de la vida religiosa, sino también del gobernador civil de Judea. Pero Andríoco, oiga este otro malvado, Andríoco fue el que lo mandó a matar. O sea, eso lo encuentro en historia, hermano, ¿verdad? Andríoco, un aliado de Antíoco, por eso se le llama Andíoco, era un aliado de Antíoco. Son los mismos diabólicos, hermano, para que demos tanto enredo. Es el mismo, eran aliados, ese lo asesinó. ¿Sabe qué encuentro acá, hermano, cuando leemos esto? Que a veces, oiga esto, que a veces los mismos que estamos dentro del evangelio o los mismos que están dentro del núcleo se dan vuelta, es decir, le dan la espalda a Dios o al líder que Dios ha puesto en tal lugar. ¿Sabe qué sucedió en este caso? Los meros líderes se dieron vuelta y se fueron contra este plan. Por eso, si usted leyó uno de los versículos, dice que con poca gente ganó la guerra. ¿Por qué con poca gente? Porque del otro lado de Judea, oiga, del lado contrario, ya los había endulzado con dulces palabras y los había conquistado al lado de él. Por eso cuando él hizo la guerra, ya todo estaba planificado. Con poquita gente ganó la guerra, porque ya los había, hermano, como dice el dicho, ya los había endulzado a la mentira. Mira, hermano, el diablo es terrible. En el nombre de Jesús. Fíjense que yo oía un comentario, y no sé si era cristiano o no era cristiano, pero me llamó la atención ese comentario. Dice, yo creo, bueno, de hecho creo que no era cristiano, pero me llamó la atención el comentario que hizo. Dice, ¿por qué la gente le cree más a la mentira que a la verdad? Dije yo, ¿cómo está esto? ¿Cómo un mundano
cristiano va a decir esto? Y dije yo, y es la realidad. Mire las iglesias, qué vacías están. ¿Por qué no están creyendo la verdad? Vean las cosas del mundo, así también. Exacto, o sea, yo sé que se tiene que cumplir la palabra, pero yo analizo eso, ¿por qué la gente le cree más a la mentira? Dice él, me llamó la atención, dijo ese personaje que lo escuché, dice, está muy difícil hacer un buen negocio con la verdad, porque a la gente le gusta la mentira. Pero yo soy, digo él, de las personas que me gusta hablarla, y no era cristiano, hermano. El otro creo que sí era cristiano, era un hijo de un pastor, el otro. Pero el que estaba saliendo esa palabra no era un cristiano, sino que estaba hablando de finanzas. Y digo, wow, qué terrible. ¿Cómo una persona del mundo está diciendo eso? Un incrédulo en pocas palabras. ¿Verdad? Aunque no sé si era cristiano o no era cristiano, pero la entrevista no era de un cristiano, ¿verdad? Voy a ser claro, era una entrevista nada más como una asociación para bienes y raíces, voy a ser claro. Pero esa entrevista me llamó la atención. Y yo digo, wow, es la realidad, hermano. Miren, nosotros que predicamos la verdad, la gente no quiere. La gente, miren las iglesias liberales, ¿cómo están? Las iglesias liberales, ¿cómo están? Están llenas. ¿Por qué? Porque les gusta que se le hable la mentira y le creen a la mentira. Y la mentira que nos va a llevar a la condenación. Y la única que nos hace libre, dice la palabra, es la verdad. Pero no le queremos creer a la verdad. Y entonces, ¿cómo vamos a ser libres si no se nos predica la verdad? Si aún aquí cuando se le habla la verdad se enoja. Santo Dios. Sí, se enoja. Entonces, ¿quieren ser libres o quieren seguir acá? De que a la gente le gusta la mentira. Este astuto malvado dice que con astucia engañó a la mayoría de los demás, de los que él iba a ir a la guerra. Por eso cuando fue a la guerra se le hizo fácil. Ahí lo decía en el versículo 22, si no me equivoco, el estrago que hizo, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos cayeron, mejor dicho, a la trampa y empezaron a apoyar más a los invasores que a sus líderes espirituales. Porque Onías III era un líder espiritual. Ahí lo decía la misma, el versículo 23, y después del pacto con él engañó y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Pero aquí está en el 22, también dice que lo destruirá junto a todo lo destruido, junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto estaba hablando de este sacerdote. ¿Por qué destruyeron a este sacerdote? Aunque, yo le dije en un momento, era un plan ya de Dios. Porque es necesario que haya de todo, hermano, en la viña del Señor. Porque si no hubiera, entonces ¿qué vamos a predicar? Se convirtieran las prédicas monótonas. Es decir, que no saliéramos de un solo amor. Las estuvieran empalagados de tanto amor ustedes. Pero Dios tiene que hablarnos de amor, tiene que hablarnos de fuego consumidor, tiene que hablarnos de justicia, tiene que hablarnos de castigo, tiene que hablarnos de cosas maravillosas, cosas, hermano, que también tenemos que pagar el precio. De todo tiene que hablarnos la palabra. Eso es lo bonito de la palabra, que la palabra no se enfoca solo en una sola cosa, sino que, por eso le decía yo, una prédica trae 3 elementos, ¿verdad? Edifica, consuela y exhorta. No podemos, mi hermano, si habláramos solo de edificación, ¿qué es lo que hacen los liberales? Pura prosperidad le predican. ¿Cómo van, hermano? Empaladas. ¿Quién no le gusta la prosperidad? Pero vea cuando va un profeta de Dios y le dice, arregla tu casa porque hoy vienen por ti, ya no le gusta. Pero como Dios no se equivoca, si Dios nos habla una palabra es porque Él sabe la condición de cada uno de nosotros. Entonces muchos de ellos cayeron, ¿verdad?, a las trampas y empezaron a apoyar más a los invasores de sus líderes espirituales. Esto mismo se puede ver que está sucediendo realmente o actualmente con los cristianos en este día o en este tiempo.
lo mismito. Así como esa astucia en aquel momento y aquellos religiosos espirituales le dieron espalda, así hoy en día. Fíjense que un miembro me llamó la atención, un miembro que se escarrió y de ahí volvió al evangelio. Y cuando vuelve al evangelio, llorando, humillado, se reconcilió y siguió y estuvo en los caminos del Señor. Me dijo: pastor, quiero confesarle algo. Está bien, hermano, hablemos. Fíjese, y me dijo los nombres. Fíjese, hermano, que me visitaron. Cuando yo estuve caído, me visitaron. Fulano, sultano, me visitaron. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y sabe qué me dijeron? Ajá, que no volviera a esta iglesia. Mire, hermano, yo me quedé helado. Santo Dios. Y él ya no me siga diciendo varón de Dios, porque después ya me ato para predicar. Mejor que no me dijera, dije: hermano, le di un abrazo y le dije: lo amo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y él llorando me dijo: yo también lo amo en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero imagínense, hermano, los mismos de nosotros llegaron a su propia casa y le dijeron: no se congregue más ahí, mejor. Si usted vuelve a buscar a Dios, congréguese en otra iglesia. Y dice, él dijo: no, yo voy a volver a ir ahí, porque ahí sé que está la verdad. Aleluya. Y lo sorprendente es que él vino y estaban todavía los que le habían dicho aquellas cosas. Qué terrible es el ser humano, hermano. A ese se le conoce el espíritu del anticristo. Porque el Espíritu de Dios no divide. El Espíritu Santo lo une. El Espíritu Santo le pone amor. El Espíritu Santo, hermano, pone transparencia. Gloria a Dios. ¿Cómo yo le voy a llevar la contraria? Porque la gente cree que es al predicador, a su servidor o a los que predicamos, que le llevamos la contraria. No, hermano, esa es la palabra. Amén. Y la palabra no es mía ni es suya, la palabra es de Dios. Y los que le han llevado la contraria, por eso nunca se van a levantar, porque la están llevando contra Dios. Ahora, yo esa gente yo las amo. Bendito Dios. Porque a mí me dio los nombres, yo los abrazo, nomás que yo nunca los revelado ni lo voy a revelar. Santo Si Dios. el Espíritu no me lo dice, Amén. ahí es muy diferente. Y así el Espíritu dice que lo diga, que se agarre que yo lo digo. Pero mientras no me dice, ahí lo voy a dejar con incógnita. Obvio. Aleluya. Obvio. A saber quién es, hermano. Diga: no soy yo, es el que está al lado de él. Ay, Padre. Y de lo que alguien quiere estar hablando, el pastor está al lado mío, pues entonces. Ahí lo ven a la persona. Eso mismo sucedió, hermanos. Le dieron la espalda y así ganaron la batalla. Se les hizo. Por eso el versículo 23 dice: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con boca. Mire la astucia, hermano. Ahora, esto ya sucedió. Este emperador ya sucedió. El anticristo todavía no está. Por eso es que, según la palabra, no le podemos dar el crédito a este malvado, que él es el anticristo. No. Porque las características que la Biblia me habla del anticristo son muy diferentes. Vamos a ver otro punto importante, ¿verdad? Dios conoce y revela hasta los detalles más minuciosos. A veces creemos que a Dios se le pasan las cosas por alto, hermano. Y que esta cosita Dios no las va a hablar, ni las va a revelar. No, hermano. Dios nos ama tanto y nos cela tanto que Él no va a pasar, hermano, ni los mínimos detalles por alto. No lo va a pasar. ¿Qué dice el versículo 25 al 28? El 24, si no, hermano, diga el 25 al 28. Algo, hermana Jessica, gracias. Amén. Dios le bendiga. Amén. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército.
mas mas no. no prevalecerá porque le harán traición. Oiga, ahí está. Mas no prevalecerán porque le harán traición. Siga, hermano. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Siga. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, Santo. mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Amén. Dejémoslo ahí. Oiga ese último versículo. Oiga ese último versículo. Dice, y volverá a su tierra con gran riqueza. Por eso se cree que el anticristo saldrá de allá mismo, del pueblo de Israel. De ahí saldrá. Porque es bíblico, hermano. Es bíblico. Y oiga cómo dice ahí. Oiga cómo dice. Volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Oiga, será, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. La estrategia que usará este malvado, ¿verdad? Entonces, al cumplirse esta profecía, hermano, unos 360 años después de que Daniel recibió esta visión, no daba duda de que los sirios pensaron que su victoria contra Egipto y su poder sobre Israel o los israelitas eran un producto de su grandeza y el ingenio de su líder. Lo que no sabían era, hermano, que todo esto fue permitido por Dios para que su pueblo y todo el mundo supiera que Él es el quien decide cómo se ha de desarrollar la historia de los reinos del mundo. O sea, lo que sucede o lo que va a suceder no es el hombre que lo está planificando, ya todo está planificado. Por ejemplo, hay algo misterioso que yo no sé si usted lo ha visto así, pero yo lo he visto así. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Habla de la creación de Dios, de la creación de la tierra, de la creación del mar, de las aguas, del sol, de los planetas, de los animales, y de último habla de la creación del hombre. Entonces, en esos puntos, yo siempre lo he visto de esa forma, pareciera que la humanidad se le había olvidado a Dios. Pero no es que se le había olvidado a la humanidad a Dios, no. Porque imagínense que al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que se le había olvidado a Dios? No. Ya desde que antes, como dice Génesis 1:1 en adelante, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde antes de crear el cielo y la tierra, ya nosotros estamos en la mente de Dios. Gracias, Jehová. Lo que pasa es que Dios, déselo al Señor. Desde antes ya estábamos en la mente de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene todo a su tiempo. O sea, Dios, mira, hermano, Dios no se adelanta ni se atrasa. Gloria. Dios llega precisamente cuando más lo necesitamos. Entonces, así sucesivamente como hizo la creación y al ser humano, que pareciera, yo lo veo desde ese punto, en mi punto de vista, ¿verdad? Que pareciera que se le ha olvidado a Dios, pero no se le ha olvidado a Dios, porque ya estamos en la mente de Dios. Pareciera que también entonces, en este punto, pareciera que Dios no está en ese asunto. No, ya Dios lo tiene bien trazado. Es decir, Dios dijo, bueno, voy a hacer esto, un grupo se va a rebelar y son de lo mismo. Si imagínense cuando Él fue crucificado, Jesús, lo abandonaron. Si el mismo Pedro se jactó y dijo, yo que te voy a abandonar, te voy a negar, yo jamás, nunca. Digo, no digas, Pedrito, que antes de que cante el gallo, que el gallo ya me ha negado 3 veces. Oiga, antes que el gallo cantara 3 veces, ya me iba a negar también. Entonces, ¿por qué? ¿Ya había sucedido eso cuando Jesús le dijo eso? No, lo que pasa es que Jesús ya ve el futuro de nosotros. Él ya tiene todo bien trazado. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Yo no sé usted, pues yo no quiero servir nada más, hermano, de puente. Imagínese que yo esté enseñando acá y al final me voy a perder yo. Santo Dios.
Y Dios tenga misericordia de usted. Amén, amén. Imaginen que usted sale a evangelizar allá afuera a las almas y las almas entran y usted se pierda. Y lo quiera Dios, hermano. Libre. Dios nos ayude, ¿va? Amén. Sí, porque entonces en nada estamos, hermano. Entonces este pleito, esta guerra, no cabe duda de que los sirios pensaron sobre la victoria contra Egipto, ¿verdad? Lo que no sabía entonces que esto era permitido por Dios para que su pueblo y todo el mundo supiera que el quien decide cómo hacer las cosas y cómo desarrollarlas es nuestro Señor Jesucristo. Aquí aprendemos entonces, hermano, que hasta los más mínimos detalles Dios tiene cuidado. Amén. Aquí a Dios, aquí no hay casualidad, hermano. A veces uno dice como a los cristianos, yo digo decir, qué suerte la mía. ¿Cuál suerte? Es Dios que lo permitió hacer. Cierto. Ay, dice, qué suerte la mía, dice. Pero no, hermano, es Dios, ¿verdad?, que tiene su voluntad perfecta para con cada uno de nosotros. Entonces, estas calamidades que le sobrevinieron a los judíos era solo una lección profética que se señalaba en un momento en el cual el anticristo se enseñoreará de Israel como castigo por su rebelión y por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyó, hermano? Esto es para el pueblo de Israel. Si usted, mire, como quisiera, la gran tribulación. Ahí hay una doctrina sobre respecto a la gran tribulación. Hay una doctrina y hay una estira y encoge que si se van a salvar o no se van a salvar. Aunque Dios le reveló también al apóstol Juan sobre la sangre de los decapitados, pero si usted le pone atención, esa sangre de los decapitados, ¿de quién era? Era de los judíos. Exactamente. Y usted que dice, me voy en la tribulación, me voy. Me voy en la tribulación. Hermano, aunque, vuelvo y repito, el lema es si va a haber salvación o no va a haber salvación para la gran tribulación. Mire, hermano, según los estudiosos de la Biblia, y estoy hablando de estudiosos, hermano, están en un estilo y en un encoge. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿De qué nos sirve si hay o no hay para nosotros? ¿Para qué quiere saber usted si va a haber salvación para la gran tribulación? ¿Para qué? Dígame. ¿Para qué? ¿O es que se quiere quedar para la gran tribulación? Entonces, ¿para qué quiero saber yo eso? Aleluya. Mejor enfoquémonos ahorita en el arrebatamiento. Enfoquémonos. Que cuando venga Cristo, nos vamos. No vamos de este país. Y si no estamos bien, enmendemos nuestros errores y obedezámonos a Dios, que al sonar las trompetas nos vamos de aquí. Amén. Eso si ya no hay salvación para la gran tribulación, eso me sale sobrando a mí, hermano. Que si lo hubiera, va a ser difícil. Va a ser difícil. ¿Sabe por qué? Porque usted va a pagar con su vida. Para que, una de las dos, niega a Jesús, Jesús es la salvación. Si usted niega a Jesús, lo decapitan. Perdón. Si usted no niega a Jesús, lo decapitan. Y si no lo niega, le perdona la vida. Es ahí donde no entendemos, donde dice la palabra, que el que pierde su vida, la ganará. Pero ahí dice una cápsula, por amor a Jesucristo. No dice que pierda su vida por mañoso. Porque hay gente que lo han matado porque han asesinado, han violado, han robado, han hecho. Eso no dice eso la Biblia. Dice por amor a su nombre de Jesús. El que pierde su vida por amor a Jesucristo, la ha ganado. Amén. Gloria a No Dios. entiende si nosotros nos esforzamos a mantenernos en el Evangelio y si perecemos o morimos, es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Qué lindo, mamá. Entonces no se hagan ni más. Si esto estudiamos la doctrina de la gran tribulación, para que tengamos idea nada más. Y eso se va a cumplir, hermano. Cuando venga el anticristo, hermano, vuelvo y repito,
Eso va a ser terrible. Eso, bueno, ni me lo quiero imaginar, hermano, ¿verdad? Ya, por eso le digo, tengamos bien claro esto, antes que el anticristo se desarrolle por completo, ya la iglesia será arrebatada. Eso no puede decir. Es cierto que ya está en el mundo, porque sí, hermano, ya está, no más que no está a plenitud. Es decir, miren los estragos que están habiendo ahorita. Eso es terrible. Vaya, la guerra, ¿usted cree que la guerra es de parte de Dios? Mire, hermano, hoy en día, hoy creo que mira la noticia que murieron otros misiles, diarios misiles. Diario. ¿Usted cree que no hay muerte diario? ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? ¿A quién cree que le agrada la maldad? Satanás, que el Señor lo reprenda. De Jesús. Entonces es una plataforma que el anticristo está armando. Sí, nosotros estamos en la gloria, karma. Estamos pero bendecidos. Pero no tenemos que estar con los brazos cruzados. Tenemos que estar intercediendo por los de la gente en el oriente. Principalmente por el pueblo de Israel, hermano. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora es necesario que suceda eso. Es necesario. El bíblico dice que le darán la espalda a Israel. El bíblico. Ahorita la verdad. Mira, estos puntos no quiero ni tocarlos, hermano, porque después nos quitan los videos, hermano. Ya nos han quitado varios videos por eso, porque hemos hablado cosas que no son. O sea, no que no son, sino que no puedo hablarlas. Que son, en las palabras que son, pero no puedo hablarlas en las redes, ¿verdad? No las aceptan, porque saben que es la verdad, hermano. Si todo lo que se está moviendo es la plataforma del anticristo. Es una plataforma, hermano, para cuando venga, se le va a hacer facilito al enemigo, ¿verdad? Lo engañará. Pero que Dios nos ayude, hermano, ¿verdad? A estar con el Señor. Ya me leyeron hasta el 28, ¿verdad? Entonces, vemos acá, hermanos, ¿verdad? Que todas estas cosas, de estas calamidades que sobrevinieron a los judíos, era solamente una lección que el Señor les estaba dando a esta gente, para que pudieran ver, y eso era por aquellos que habían rechazado a nuestro Señor Jesucristo. 29, léame por favor, al 29 al 35, déjale, hermana Eva, usted que lee ligero, amén. Quiero abarcar bastante. Al tiempo señalado volverá al sur. Oiga esto. Mas no será la postrera venida como la primera. Oiga, póngale atención. Porque vendrán contra él naves de Quitín. Oiga. Y él se contristará y volverá. Y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad. Volverá. Pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Oiga, aquellos que le han dado la espalda a las cosas del Señor. Entonces, con eso se van a aliar. Oiga bien, siga, hermano, por favor, no quiero. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo santuario. Oiga lo que quiere ese enemigo. Y pondrán la abominación desoladora. Dele, hasta el 35. Con linzonas. Seducirá a los violadores. Oiga la astucia. Más el pueblo. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerá a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios. Los sabios caerán para ser depurados. Oiga eso. Y limpiados y emblanquecidos. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay. Aleluya. ¿Oyó? Aún para esto hay un plazo. ¿Cuál es el plazo? Para el anticristo. O sea, que está ya plasmado en la Biblia que va a suceder ese momento. Y ese momento nadie lo puede detener. Así como está el plazo del arrebatamiento, que la iglesia se va con Cristo, así está el plazo también de la gran tribulación. Y eso nadie lo puede quitar. Nadie. ¿Se acuerda el apóstol Pedro? Sí, Pedro, si no me equivoco,
quiso detener a Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. Le digo, maestro, no vayas allá porque te va a quitar la vida. Jesús le dijo, apartado de mí, Satanás, me es necesario. ¿Por qué? Porque no era Pedro el que estaba hablando, sino que el enemigo, usando a Pedro, estaba hablando. ¿Por qué? Porque el enemigo quería detener el sacrificio perfecto. Porque lo que Jesús hizo fue darnos vida a nosotros a través del sacrificio del Calvario. Era necesario. Jesús sabía que si Él no moría, nosotros nos moríamos. Pero si Él moría, hermano, y después, ¿verdad? Murió, resucitó, y ahora está sentado en la diestra de Dios Padre, y ahí nos dio vida eterna a nosotros, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, las naves de Quitín eran la fuerza de navales de los romanos, que estaban estacionadas en las islas de Chipre. Esa era una fuerza, hermano, terrible, ¿verdad? Y oiga, de Quitín, vuelvo y repito, esa es una historia. Entonces, la fuerza marina de Roma derrotó a Antíoco y lo hizo que éste se sintiera triste y frustrado y furioso. Como no pudo hacer nada contra el periodo de los romanos para llegar a Egipto y devastarlo, como la vil y cobarde determinación de dirigirse contra Jerusalén. Entonces, como no puedo derrotar a los otros enemigos, dijeron ellos, bueno, si no puedo con ellos, me la voy a desquitar con el pueblo de Dios. Mira el diablo, hermano, ¿cómo es? Ahora, vuelvo y repito yo lo que dije, eso era un plan de Dios. ¿Por qué, hermano? Ahí lo decía la palabra, me gustó esa palabra. Porque Dios nos tenía que purificarnos. Lo mismo hoy en día, hermano. ¿Qué es lo que hace el Señor con lo que sucede de afuera? Purificarnos. ¿Qué cree que hizo? Mire, hermano, mire. Vuelvo y repito, y quiero hacer énfasis en esto. Dios es amor. O sea, Él no hace, en Él no hay maldad. Él es maná de verdad. O sea, de Él nace el amor interno. Él no es amor. De Él nace el amor. Él es amor. Él no es que hace el amor, sino que de Él nace el amor. Él es el amor. Entonces, bueno, no lo quiero concluir. La cosa es esto. Mire esto tan tremendo, hermano. Por ejemplo, el mundo, ¿cómo rechaza a Jesucristo? ¿Usted cree que estos eventos que han sucedido, por ejemplo, el virus ese que sucedió, no hace mucho, estos par de años, hermano, que quedó barrida las iglesias? En el libro de Job dice que todo es permitido, ¿por qué? Por Dios. No es que Dios quiera la maldad, no, al contrario. Pero ¿por qué es necesario que suceda? ¿Qué es lo que hicieron para exacto, para no ese coronavirus, cuando sucedió eso? Exactamente. Y oiga esto, y lo digo con toda la libertad. Gente que yo pensé que nunca iban a negar a Jesús, en esta congregación, lo negaron. Lo negaron. Gente que yo decía, ¿cómo es posible si son servidores de la obra? ¿Cómo le van a dar espalda a Dios? De repente, hermano, más bien hasta dije, bueno, no falta que mi esposa también le dé la espalda. Porque ¿qué más puede esperar uno? Nunca se sabe. Pero gracias a Dios que Dios tuvo 2 o 3 ahí peleando la batalla. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Purificando su iglesia. Depurándola. Es decir, limpiándola. Sí, limpiar para que se viera quién es de quién. Y cuánta gente no se paraba aquí, hermano, y decía que yo voy a abandonar a Dios nunca. Búsquenlos. Búsquenlos, no están. Entonces a veces las cosas suceden, hermano, y a veces uno dice, ay, ¿por qué eso? Dios sabe, mira, hermano, Dios les permite. Lo mismo sucedió con este pueblo de Israel. Dios lo que hizo fue purificando y depurándolos. Es decir, mire, hermano, la Biblia, con Gedeón, ¿qué es lo que hizo? Lo mismo, 36,000, le quedaron 300. 36,000. Mire qué terrible. En 3 veces, en 3 ocasiones. Le dijo, haz esto. Si los que están casados, dile que se vayan. Patita, ¿para qué te quiero? Fueron los primeros. Hasta algunos inventaron. Yo estoy casado. Y cuando Dios y nunca le oí una huella. No, pero ya estoy casado. Que no querían ir a la guerra, era. No querían pelear por Jesucristo.
¿Qué estaba haciendo Dios? Pues probándolos. ¿Qué es lo que hace Dios con lo que sucede alrededor nuestro? Cuando le sale el oferta de Satanás allá afuera, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Probándolo usted, a ver si se queda. Ay, le voy a la mente. Cierto. Yo puedo que llame. Para la buena. Eso es lo que hace Dios. Lo permite. Yo solamente le digo, sí, hermano, está bien. ¿Y qué más le voy a decir yo a usted? Está bien. Pero aquel es el que toma la decisión. No yo. Es aquel el que toma la decisión. ¿Qué hacer con nosotros? Y Dios nos permite que sucedamos las cosas para ver nuestra acción. Y después salimos, ¿qué, hermano? Vencedores, hermano. Gloria a Dios. Decorando su iglesia. Tantas cosas que suceden y a veces ni las entendemos. Entonces, todas estas calamidades que sobrevinieron a los judíos realmente era solo una lección, hermano, profética que señalaban el momento en que el anticristo se enseñoreará de Israel como castigo por la rebelión y por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Vemos un enemigo fracasado y frustrado a quien atacó al pueblo de Israel. Al ver entonces este enemigo que no podía contra Egipto, contra nosotros, ¿verdad? Respecto a las naves de Kerim, entonces dijeron ellos, bueno, vamos a atacar al pueblo de Israel. Siempre habrá, hermano, infieles. Oiga esto. Siempre habrá infieles que traicionarán a los que se esfuerzan por servir a Dios. Pero al final, el Señor les dará la victoria a los que le son fieles. Por eso usted sí duele, hermano. Los que somos fieles a la palabra y fieles a Dios, duele cuando alguien se va. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Es lo que estábamos hablando cuando suceden las cosas. Mire, a veces Dios permite, oiga esto, a veces Dios permite que haya problemas en los hogares para probarnos a nosotros, a ver de qué materia estamos hechas, a ver si cumplimos aquella promesa que dimos, Señor, en la buena y en la mala te serviré, Señor. Se recuerda cuando los que hemos casado, cuando uno se casa en la corte, en la buena y en la mala te serviré. O sea, le seré fiel hasta que la muerte nos separe. Hermanos, ni se han muerto él o ella y anda con otro. Así hay cristianos que ni han venido al Señor y hayan dado la espalda al Señor. Entonces el Señor va a permitir que sucedan las cosas para ver que hayan problemas en los hogares, problemas financieros, problemas esto, problemas lo otro, para ver de qué materia estamos hechos. Pero los que le somos fieles al Señor, venga lo que venga, pase. Aquí vamos a estar al pie de la batalla, peleando la buena batalla, iglesia, esperando la venida del Señor. Si él o ella no quiere, déjalo. Yo quisiera salvar a mi esposa. Yo quisiera salvar a mis hijos, pero si ellos no quieren, pero ni a mi madre puedo salvar si ella no quiere. Quisiera salvarla, pero si mi madre no quiere, ¿cómo la puedo salvar? No puedo. Aunque sea la fuerza, no puedo. Esto es voluntario, como dice la hermana. Entonces, esforcémonos cada uno, hermano. Yo sé que duele cuando no vemos. Mire qué vacía está la boca. Duele cuando usted no ve a aquel que decía, amén, por lo menos amén decía. Y despertaba al que estaba dormido. Pero duele al no ver que a esa persona, hermano. Tiene que suceder. ¿Qué nos resta entonces a nosotros? Orar para que vuelvan esas almas. Y que tengan, hermano, la experiencia y la prueba. Y vengan arrepentidos delante de la presencia de Dios. Y digan, ay, Señor, perdóname. Yo hoy sí, Señor, me voy a jugar contigo. Pero no vayamos nosotros a decaer, hermano. Mantengámonos firmes. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude y nos guarde. Siempre habrá un remanente fiel, dice la palabra. Entonces Antíoco Epífanes, un tipo perfecto del anticristo, idéntico. Por eso las características que se daban creían que era de él. Porque fue soberbio. Oiga, ese varón era soberbio. Si Nabucodonosor mire, cuando uno habla de soberbia, automáticamente uno dice Nabucodonosor. Por ejemplo,
¿Cuál es el pecado que le resalta a Sansón? Que es el más conocido. Dalila. La mujer ligerito se le lamenta. Dalila. Entonces, la soberbia, el soberbio, Nabucodonosor. Nabucodonosor no era nada comparado con este. Este era más soberbio, hermano. Porque por lo menos Nabucodonosor, oiga, ¿por qué, hermano? Si ya conocimos la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor reconoció a Dios. Este individuo jamás reconoció a Dios. Al contrario, quitó todo lo que era santuario. Todo lo que era servicio para el Señor, lo canceló. Y se acuerda, lo leímos la vez pasada, una de las cosas garrafales que hizo en el templo. ¿Sacrificio qué hizo? ¿Un sacrificio qué? Cerdo. Eso es terrible, hermano. Los demás no hicieron eso. Pero este malvado, hermano, Antíoco IV, ese es terrible, hermano. Lean el versículo 36 al 39, por el 39 léame nada más. Amén. Amén. Dios les bendiga. Sí, amén, hermano. Solo el 36, hermano. Dele 39, porque dele 36, 39, pues. Dele. Y el rey hará su voluntad y se sobrecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Oiga, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso ni de amor. Por eso se cree que ese es el verdadero anticristo. Siga. El Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Y por eso se cree que el anticristo será un homosexual. Oiga ese dato, hermano. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y comerá de honores. Se pasa hasta el 45 después de ese último así. De honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. 45 Aleluya. Y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Dejémoslo ahí, por el tiempo. Entonces imagínense. Oiga esas características de este anticristo. Esto nos hace entonces reconocerlo como una sombra o un tipo de hombre de pecado que el mundo espera antes de manifestarse la gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que en el versículo 36 que comenzó no se explica quién es el rey en que se cuestiona, pero eso se debe a que este es solo un recuento, nada más de alguien de quien ya se había hablado. O sea, está hablando de alguien, de Antíoco, de ese ya pasó. El anticristo no ha pasado. El anticristo, pero ya está a punto, hermano. Por eso digo, ahora, mientras la iglesia no sea arrebatada, no se puede manifestar. Hasta que sea levantada, hermano. Ahí se va a manifestar lo que es el anticristo, ¿verdad? Entonces, ahí habla cierta característica, ¿verdad? Todo lo leímos ahí. Y gracias, hermano. ¿Verdad? Se creerá autosuficiente. Es decir, se hará, creerá que no hay otro como él. Será un blasfemo. ¿Por qué? Porque no adorará al Dios verdadero. Irá contra los dioses, ¿verdad? Contra los dioses y contra el verdadero Dios. Será un blasfemo, según lo que dice la Sagrada Escritura. Dice también que podría ser homosexual. ¿Por qué? Porque no tendrá necesidad de mujer. Al contrario, ahora será un hombre también de guerra. Será un hombre, hermano, terrible, ¿verdad? Que lo que él querrá hacer será destruir lo que es todo el núcleo. Oiga lo que dice el 40 y 43. ¿Sí lo leyó, hermana Kelly, el 40? No, solo del
Pero al cabo del tiempo del rey del sur contenderá con él y el rey del norte y se levantará contra él como una tempestad, con carros, con gente de a caballo, con muchas naves, entrará por la tierra, inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán por su mano, oiga esto, Edom y Moab, la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto. Todo lo que hará este mandado, ¿verdad? Entonces ahí vemos características. ¿Quién será este anticristo, verdad? Así como Antíoco fue incapaz de seguir atormentando a Israel del siglo II antes de Cristo, el inicuo malvado anticristo será confrontado por el que tiene toda la autoridad para vencer. Es decir, así como fue este principado al cual leímos, así también será el anticristo. Pero ¿cuál será el final del anticristo? Mi Cristo lo vencerá. Y ese es nuestro lema, y esa es nuestra confianza, ¿verdad? Nuestra fe, que nuestro Señor Jesucristo lo vencerá. Por eso en el capítulo 11, hermano, de Daniel, termina con una noticia mala y con otra agradable para todos los que creemos en Cristo y que amamos al pueblo de Dios. ¿Cuál es la noticia mala? Que este anticristo será un ser malvado. ¿Y cuál es la noticia agradable? Que vendrá un ser llamado Jesucristo de Nazaret que lo vencerá. Y reinaremos y se acabará. Creo que en otra enseñanza de eso vamos a hablar. Creo que nos faltan 2 enseñanzas, y no me equivoco, 1 o 2, y hasta que lleguemos al Armagedón. Ese será el final total, hermano, y donde será preso, ¿verdad? Entonces, por el otro lado, se nos informa que no prevalecerá contra el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías, hermano, lo vencerá. Aleluya. Entonces, yo lo quiero dar este dato importante. La profecía apocalíptica describe muy bien en la ciudad o en la caída final del anticristo. Eso lo dice bien. Y la bestia fue presa. Oiga lo que dice Apocalipsis. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos 2 fueron, dice la palabra en Apocalipsis, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. La gloria a Dios. El imperio satánico del enemigo no va a durar para siempre, sino que el Señor dará su victoria al pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Somos más que vencedores en Cristo. Cierra sus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas, oh Dios. Gracias, Señor. Ayúdame, hermana mía, para recoger las ofrendas. Vamos a darle al Señor de lo que Él nos ha dado. Si no tenemos nada que dar, si el Señor no nos ha dado, hermano, no podemos darle a Él jamás. Pero si Dios le ha dado a usted una entrada de dinero, sea $10, sea $5, sea $20, ahí sí estamos obligados a darle al Señor. ¿Por qué? Porque de Él es todo lo que nosotros tenemos o poseemos. Y no podemos darle a Él si Él no nos ha dado, hermano. Y jamás Él te va a pedir, ni te va a Él reclamar por qué no le das. Porque si no hay una entrada, ¿cómo nos va a dar? Pero si Dios nos ha dado una entrada, sea de lo que sea, entonces ahí sí estamos en el deber de darle al Señor. Por eso le pedimos y le rogamos al Señor que bendiga nuestra vida,
Señor, bendice nuestra vida para poder bendecir tu obra. Aquellos que no tienen un empleo, proveer un nuevo empleo, Padre. Aquellos, oh Dios eterno, que no tienen un trabajo, abre las puertas, oh Dios, para que puedan conseguir un nuevo empleo en el nombre de Jesús. Padre, aquellos que no tienen como una entrada de dinero, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que abra la ventana de los cielos para que sobre y abunde en aquellos que damos para tu obra, Señor. Padre, bendice aún al que no da no porque no quiere, sino porque no tiene. Mas tú conoces el corazón de este pueblo, que nuestro anhelo, nuestro deseo es darte a ti, oh Dios. Por eso yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, abre la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde en cada uno de nosotros. Amén y amén. Los músicos, la hermana Mina, prepara oración. Solo me quiero quedar. Aleluya, gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén. El Señor nos abra siempre el entendimiento, hermano, para el próximo martes.